la honra es la llave que nos conecta con Dios y nos permite disfrutar de su favor y de todas sus bendiciones. Ahora, la honra también es vital en las relaciones interpersonales que tenemos nosotros. Por ejemplo, si usted practica la honra en su matrimonio, con su cónyuge, ¿cuál es el resultado? Usted va a tener un matrimonio saludable, un matrimonio sólido. Si usted practica el principio de la honra con sus hijos, con sus padres, el resultado es que va a tener una familia saludable también. Si usted practica el principio de la honra en su trabajo, el resultado es que va a tener una buena relación con sus jefes, con sus compañeros de trabajo. Si usted practica el principio de la honra en la universidad, en el colegio, en la escuela, el resultado es que usted va a tener una buena relación con los docentes, con los compañeros. Si usted practica el principio de la honra en la iglesia, el resultado es que vamos a tener una iglesia saludable y vamos a poder convivir como una familia con esa gracia de Dios que nos abraza. Mire, y así en cada área de la vida que practiquemos el principio de la honra, vamos a tener resultados impresionantes, extraordinarios. De ahí que Satanás usa todas sus alquimias para lograr que las personas deshonren a Dios y como consecuencia se deshonren unos a otros. Ahora, antes de avanzar, la gran pregunta es, ¿pero qué es honra? ¿O qué es honrar? La palabra viene del griego timao y del hebreo kavod. Y lo que quiere decir estas palabras es, mire, por lo menos subrayé 4 sinónimos de la palabra honra y es alabar. Número 1, alabar. Número 2, respetar. Número 3, admirar. Y número 4 es obedecer. Hay mucho más que pudiéramos hablar de la honra, pero estos 4 sinónimos, la verdad, creo que nos enfocan y nos ayudan a entender el poder de la honra. Y de eso precisamente es que yo quiero hablarles en este día, del poder de la honra. En el primer libro de Samuel, capítulo 2 y el versículo 30, la última parte, dice el Señor, Dios hablando, dice: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. No se distraiga. ¿Qué le parece si usted repite conmigo esta última parte del versículo 30? Son palabras de Dios, son palabras del Señor. Y Él dice: yo honraré a los que me honran, pero los que me deshonran serán tenidos en poco. Esto es un mensaje que nos confronta, que nos sacude, pero toma más peso cuando logramos leerlo en el contexto de a quién fue que Dios le dijo esa palabra. Cuando usted lo lee en el contexto de la historia que está en todo en todo el libro, el primer libro de Samuel, el capítulo 1 especialmente, usted se da cuenta que este mensaje Dios se lo envió al sumo sacerdote Elí en Silo, ahí en Israel. Entonces, esto toma peso porque es Dios diciéndole no a cualquier persona, sino al sumo sacerdote. Ahora, la pregunta es: ¿bajo qué circunstancias Dios le habló semejante palabra a Elí? Lo quiero poner en el contexto, ¿verdad? Acerca de por qué Dios le declara esta palabra a Elí, al sumo sacerdote, a la máxima autoridad eclesiástica en ese momento en Silo, allí en el pueblo de Israel. Mire, quiero empezar diciéndole que Elí, el sumo sacerdote, juez también en Israel, estaba bajo el pacto levítico. El pacto levítico nació o fue establecido a finales de la
de la peregrinación de Israel por el desierto, allí ya casi enfrente de la tierra prometida. Ustedes deben de recordar que hace unos meses, unos días, les estaba hablando acerca de esa mortandad que hubo allí en las tierras de Moab, cuando el pueblo de Israel, el rey Balac mandó a llamar a un profeta de nombre Baal para que maldijera a Israel, pero como no pudo maldecirlo, cada vez que Baal abría su boca para maldecir a Israel, lo que salía era la bendición más poderosa que jamás Israel había recibido. Entonces, cuando el rey Balac se siente burlado acerca de que Balaam no podía maldecir a Israel, negoció con Balaam, y Balaam le dio un consejo macabro y diabólico a Balac, y le dijo que la manera como podía hacer que el pueblo de Israel fuera destruido era provocándolo a pecar. Ustedes deben de recordar que Balac reunió las mujeres moabitas, dice la Biblia, que las puso enfrente de los israelitas con poca ropa, bien presentables, para halagarlos, y lo cual los israelitas terminaron allegándose a ellas, pero no solamente allegándose a ellas, sino siguiendo los dioses paganos que estas mujeres tenían. Ese día hubo una mortandad allí en la tierra de Moab. La Biblia relata que murieron 24,000 israelitas por aquella prevaricación. Ahora, interesantemente, le estoy narrando el capítulo 25 de Números. En ese momento difícil que Israel está viviendo, y esta mortandad que está a punto de terminar con todos los israelitas que habían salido de la tierra de Egipto, hubo un hombre de nombre Fines, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, el sumo sacerdote para ese momento, que cuando miró la mortandad que estaba pasando por causa del pecado de Israel, la Biblia relata en el libro de Números, capítulo 25, versículo 11 al 13, dice que Fines, hijo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar, Dios le dijo esto, ha hecho apartar mi furor, dijo Dios, entre los hijos de Israel, llevado del celo por ellos, y lo cual yo no he consumido por mi celo a los hijos de Israel. Déjenme lo pongo en contexto antes de leer el pasaje. Fines, lo que hizo cuando miró lo que Israel acababa de hacer, y cómo la mortandad había entrado en el pueblo y ya habían muerto 24,000 israelitas, relata el libro de Números que uno de los principales, de los jefes de familia de Israel, no le bastó únicamente ir detrás de las mujeres moabitas, sino que se trajo una mujer moabita y la metió a su tienda. Y esto provocó un celo santo en Fines, que era un sacerdote, era nieto de Aarón. Y relata la escritura que agarró una espada, y cuando el hombre estaba en la tienda con la mujer, los traspasó a los dos y los mató. Oiga usted los detalles, que no son menores. Y Dios se agradó por lo que hizo Fines. Y dijo, esto es lo que estaba leyendo aquí. Dice, Dios le está hablando a Moisés y le dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Lo que significa que Dios estaba determinado a acabar con ellos. Pero este hombre detuvo la mortandad, matando al que había traído la maldición al pueblo. Por tanto, oiga esto usted, por favor. Por tanto, dice el Señor, diles: he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Oiga esto usted. En ese momento, cuando este hombre hace semejante hazaña y detiene la mortandad, Dios hace un pacto con él y con toda su descendencia, de que él y su descendencia iban a ser sacerdotes en el altar de Dios en Israel por todas sus generaciones. Pacto perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación
por los hijos de Israel. Entonces, hermanos, miramos aquí que este hombre, que es descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, entra en un pacto eterno que Dios juró por sí mismo, que toda su descendencia iban a trabajar en el altar como sacerdotes. Pasaron las generaciones, pasó el tiempo y de repente surgió Elí. Elí es de la descendencia de Itamar, el hijo menor de Aarón. ¿Me va siguiendo aquí todavía? Entonces, Elí fue constituido sumo sacerdote en Silo, también fue juez en Israel. Y la Biblia relata que Elí reinó y gobernó a Israel 40 años. Pero Elí, aquí es donde vamos entrando a la palabra, al mensaje que vengo a transmitirles hoy de parte del corazón de Dios. Elí fue un líder falto de carácter. Y él y sus hijos, Ofni y Fines, Fines no es el mismo del que estábamos hablando. Del que estábamos hablando primero era Fines, hijo de Eleazar, nieto de Aarón. Pero aquí es otro Fines, que este es el hijo de Elí, ¿verdad? Y dice que Elí y sus hijos, sus dos hijos, deshonraron a Dios. Note usted que le estoy hablando del poder de la honra. El sumo sacerdote Elí y sus dos hijos, que eran sacerdotes también, Ofni y Fines, deshonraron a Dios. Ahora, todos los detalles están registrados en el primer libro de Samuel. Si usted está familiarizado con esta historia, usted se va a dar cuenta que el primero y el segundo libro de Samuel es como la continuación del libro de Jueces. Jueces, hermanos, es el registro de la espiral descendente en la moral de Israel. Jueces relata las subidas y las bajadas, las caídas y las levantadas de Israel. Y primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel es como la continuación de ese relato de Jueces. Y me llama la atención que el capítulo 1 del primer libro de Samuel, la historia registra o menciona a una mujer de nombre Ana. Déjeme, lo pongo en contexto así rapidito para entregarle la médula del mensaje que Dios nos envía hoy. Y esta mujer Ana, aunque era estéril, ella tenía una buena razón para pedirle a Dios un hijo varón. Oiga usted que esta mujer le estaba pidiendo un hijo varón a Dios, no para competir con su rival Penina, sino porque ella le dijo: Señor, si tú te dignas de tu sierva y le das un hijo varón, yo lo voy a consagrar para que él esté en tu altar y te sirva para siempre. Ahora, quiero pensar que Ana había mirado la conducta de los hijos de Elí, y ella, en vez de señalar, en vez de murmurar, en vez de criticar, en vez de hacer cualquier otra cosa, Ana dijo: yo tengo que hacer algo para que cambie esto en el altar. Y yo quiero decirle que este es uno de los principios que usted y yo debemos de atrapar acerca de la honra. Ana, aunque ella miraba todo lo que pasaba allí en Silo por causa de los sacerdotes perversos y malvados que habían allí, Ana no lo señaló, no lo criticó, no murmuró. Simplemente le dijo: Señor, si me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar para que sea tu profeta aquí en Israel. ¿Y sabe qué? Dios le respondió su petición, su oración. Le dio el hijo que ella le pidió y se convirtió en el profeta más destacado que Israel haya tenido, como es el profeta Samuel. Ahora, en el capítulo 2 ya Ana está celebrando la victoria, que ya tiene el hijo. Y ahora Ana declara una palabra, profetiza sobre Israel días de gloria. ¿Me va siguiendo hasta acá? Usted se da cuenta que en Silo hay un problema de inmoralidad, no en el pueblo, sino en el sacerdocio. Eso es lo que quiero que quede marcado con nosotros hoy. El problema de Silo no era la deshonra que se le estaba dando a Dios en Silo, no era del pueblo, era de los sacerdotes
del altar, de los hombres que trabajaban en el altar, de los que quemaban incienso a Dios. No tengo el tiempo para hablar los detalles, pero hemos hablado bastante desde acá de cómo estos hombres se comportaban allí en Silo. Entonces Dios le envió un profeta a Elí para avisarle de que no estaba bien lo que estaba pasando. Y el profeta le dijo, entre otras cosas, a Elí, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, le dice el profeta, así dice Jehová, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Se acuerda que es lo que le acabo de leer? El pacto levítico que Dios hace allí en las tierras de Moab, cuando dijo que por lo que había hecho Fines de matar al hombre que trajo a la moabita a la tienda de Israel, iba a hacer un pacto perpetuo. Dios juró por sí mismo que todos los descendientes de Aarón iban a ser sacerdotes en el altar. ¿Acaso no es maravilloso eso? ¿Cómo se sentiría usted si de repente Dios le dice, mira, toda tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, no sé hasta dónde llega la cosa, pero que toda tu descendencia va a estar trabajando en mi altar? Mi hermano querido, el anhelo de todo padre y de toda madre es que sus hijos le sirvan al Señor, ¿sí o no? Entonces, Elí tenía una promesa extraordinaria. Pero, oiga lo que le dice el profeta a Elí. Pero ahora Jehová dice así: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, déjeme, hago una observación que lo considero relevante en este punto. Dios no rechazó a Elí porque sus hijos de él fueran malos. Présteme la mayor atención, porque aquí estoy convencido que hay ministros, que hay pastores, que hay padres que tal vez son ministros, son gente de altar, pero sus hijos andan mal. Y en el poco tiempo que tengo trabajando en el Señor, he mirado que la religión organizada a veces hace a un lado o rechaza a un padre o a una madre en el ministerio por causa de un hijo que anda mal. Y lo que vengo a decirle aquí en este particular es que ese es un tremendo error, porque los hijos de los ministros, los hijos de los pastores, sus hijos, pues, ellos son personas humanas como usted y como yo, y tienen la libertad, las facultades como cualquier individuo. Y usted es testigo, cuando sus niños están chiquitos, usted los trae para la iglesia, usted decide qué ropa les va a poner, usted decide a qué hora los va a traer, usted decide y los trae. Pero cuando esos niños ya crecen, ahora ya crecen más rápido que antes, ¿no? Ya cuando llegan siquiera a los 12, 14 años, usted ya no puede dictarles a ellos lo que van a hacer. Entonces, es un engaño y es un error pensar que porque un ministro tiene un hijo que no le sirve al Señor, él no le puede servir. Eso es otro tema, pero lo quise decir porque Dios no rechazó a Elí porque sus hijos andaban mal. Y usted dice, wait a minute. Porque mire, si usted lee primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia que los hijos de Elí, los hijos del sumo sacerdote, cheque esto por favor, los hijos de Elí eran unos malvados. Wow. Y no les importaba en nada el Señor. Si eso lo sacudió, oiga cómo lo dice la Biblia del jubileo, el mismo versículo, primero Samuel 2:12, dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Belial es un nombre referente a Satanás. Lo que está diciendo entonces la Biblia es que los hijos de Elí eran unos hijos del diablo. Gracias por esos dos amenes que lograron entender el mensaje, ¿verdad? Y oiga, y no conocían al Señor. Mírenme acá por favor.
Y usted, mi hermano querido que me está mirando ahí, míreme acá, porque lo que le voy a declarar le va a quitar toneladas de carga de su espalda. Porque yo soy testigo de ministro, de hombre de Dios. Mire, soy consejero en el centro de detención de jóvenes del condado. Y allí me he encontrado con hijos de buenos creyentes, con hijos de pastores, de hombres de Dios que le sirven apasionadamente a Dios. Pero los hijos están metidos en la cárcel por droga, por alcohol, por robo, por lo que le quiera llamar. Entonces la religión ha culpado o ha recargado la carga sobre el padre. Eso es un error. Eso es un error. Porque, déjeme respiro profundo, porque lo que le voy a decir ahorita lo va a sacudir. Si Dios nos juzgara a los creyentes por la conducta de nuestros hijos acerca del servicio que le damos a Él, oiga, se lo voy a decir y se lo voy a decir en buen español. Ninguno de nosotros calificaría para estar en el altar de Dios. Ahí se perdió hacer un gran amén usted. Mire, el pecado de Elí y por lo que Dios lo rechazó no es porque sus hijos eran malos. Dios lo rechazó porque Elí, sabiendo que sus hijos andaban mal, haciendo toda clase de maldad, eran unos hijos del diablo que ni siquiera conocían al Señor. Pero Elí, por ser sus hijos, los subió al altar a que estuvieran quemándole incienso a Dios. ¿Ve la diferencia? Una cosa es que un ministro tenga un hijo perverso que anda haciendo cosas malas, y otra cosa es que él lo traiga y lo meta al altar a servirle a Dios, a honrar a Dios. Allí estuvo el pecado de Elí. Él podía haber bregado con esta situación de una manera diferente, pero no permitir que estos muchachos estuvieran en el altar de Dios con la vida, con la clase de vida que ellos llevaban. Elí sabía perfectamente bien lo que estaba pasando con sus hijos, porque si usted es padre y si usted es madre, usted va a estar de acuerdo conmigo que tontos no somos, hermanos. Uno sabe cuando el hijo anda bien y cuando anda mal. Entonces el problema de Elí es que él honró a sus hijos a costa de deshonrar a Dios. Esto es una palabra que a mí como padre me sacude, y yo espero que los padres que están aquí también sientan cosquillitas, ¿verdad? Si usted siente que se le altera el pulso y el corazón empieza a latir más recio, usted está correcto. Usted está correcto. Los padres sabemos exactamente bien quiénes son nuestros hijos. Entonces Elí, como dicen en buen hebreo, se hizo el de la vista gorda y dijo: no, pues son mis babies, son mis niños. ¿Qué le hace que andan? Mire, oiga, estos sinvergüenzas esperaban a las muchachas ahí en la entrada del templo, y nomás se apartaban a un ladito, y ahí tenían relaciones sexuales con las mujeres que venían a la iglesia, los hijos de Elí. Así dice la Biblia. Pero Elí los metió al altar a quemar incienso, a querer agradar a Dios. Parece como que no aprendió el muchacho, porque ustedes deben de recordarse que los hijos de Aarón hicieron lo mismo y fueron a ofrecerle fuego extraño al Señor en el altar, y salió fuego de la presencia de Dios y los mató. Entonces es como que uno diga, pues, oiga, tiene que aprender, pero no aprendió. Ahora están sus hijos en la misma condición y él los mete a trabajar en el altar. Oiga lo que Dios le dijo. Primero el libro de Samuel 2:29. La segunda parte, Dios le dijo: has honrado a tus hijos más que a mí. Esa fue la queja de Dios en contra de Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y el profeta siguió diciéndole, versículo 31, dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y el varón de los tuyos que yo no corte del altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, lo que quiere decir que van a morir jovencitos. Hermano, a mí se me estremece el corazón leyendo esta historia. Dios
le está diciendo al sumo sacerdote: voy a cortar tu brazo, lo que quiere decir tu sacerdocio, tu servicio, tu ministerio. Lo voy a cortar y nadie va a llegar a viejo en tu descendencia. Todos van a morir en la edad viril, jovencitos van a morir. Hermano, esta era una maldición severa y no venía de cualquier persona, venía del Dios Todopoderoso. A veces me encuentro con personas que andan asustadas porque los maldijo la suegra, porque los maldijo el vecino, porque los maldijo un loco ahí por la calle. Oiga, por favor, ¿quién le va a hacer daño a usted una maldición que alguien? Hermano, si yo le platicara a usted todas las maldiciones que me han tirado, y cada maldición que me avientan, como que me va mejor. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios con nosotros. Pero este decreto de maldición venía del Dios Todopoderoso. Dios le está diciendo a Elí que toda su descendencia está cortada del sacerdocio y van a morir tempranito, jóvenes. Ninguno va a llegar a viejo. Y Dios esperaba que Elí se arrepintiera, que Elí hiciera algún arreglo, que hablara con estos muchachos a ver qué podía hacer. Pero Elí no hizo nada. No hizo nada. Simplemente se hizo el loco y dejó que las cosas pasaran como estaban pasando. Entonces, el desagrado de Dios fue tan grande para Elí que le dio un decreto de muerte sobre toda su descendencia y le dijo: porque tú no quisiste hacer nada por tus hijos, esta es la señal: tus 2 hijos van a morir en el mismo día. Y tal y como Dios se lo había dicho, así exactamente pasó. Y como si eso fuera poco, Samuel, el niño que Dios le había dado a Ana, ya estaba creciendo, ya era quizás un adolescente ahí en el altar. Y de repente Dios le habló un día a Samuel y le dio un mensaje para Elí. Y Samuel se lo contó con punto y coma a Elí. Oiga, usted, que Samuel le dijo, entre otras cosas, primer libro de Samuel 3:11, el Señor le dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa aquí en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Y Samuel le contó a Elí con punto y coma todo lo que Dios le había dicho. Y adivine usted cuál fue la reacción de Elí. Bueno, dijo: Él es Dios, que haga lo que le dé la gana, que haga lo que Él quiera, Él es Dios. Así como cuando de repente tú le tratas de ayudar a una persona, tal vez en X situación que esté viviendo, y te dice: no, pues ¿sabe qué? Lo que tiene que pasar, que pase, ¿verdad? Entonces a Elí no le importó ni el mensaje del profeta, ni el mensaje de este niño, que Dios le ha hablado a él directamente. Y Elí dice: bueno, Él es Dios, que haga lo que mejor le parezca. Entonces, como eso fue lo que él pidió, entonces Dios, oiga usted, aquí estoy entrando ya a lo que es la médula del mensaje de hoy. Entonces Dios entregó a Israel en mano de sus enemigos. Yo no sé cómo le hacen los predicadores ahora, que hablan de un Dios lleno de amor, solo amor, solo amor, solo amor. ¿Cómo te ama el Señor? Claro, es que el Señor nos ama y nos ama entrañablemente. Pero yo se lo he dicho más de una vez, se lo voy a repetir ahora: toda la gente que ya está en el infierno se fueron allí con todo y el amor de Dios. Toda la gente que, hermanos, menospreció, porque Dios nos ama a todos. Yo se lo he dicho y se lo voy a repetir: usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada, para que Dios lo ame. Es más, usted no necesita ser cristiano para que Dios lo ame. Dios no nos ama a nosotros más que como ama al resto de la humanidad. Dios nos ama simplemente porque Él es amor, y Él no puede hacer otra cosa más que amarnos. Pero el asunto no es si Dios nos ama, el asunto es qué vamos a hacer usted y yo con semejante amor de Dios. Y aquí miramos que como Elí no quiso hacer nada, Dios lo entregó a Israel en mano de sus enemigos. Mi hermano querido, yo no sé si usted está logrando agarrar la magnitud de lo que le estoy declarando. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí como pueblo de Dios es que Dios nos entregue
en mano de los enemigos. Y la Biblia dice que Israel salió a pelear contra los filisteos, como siempre. Dios sacaba el pecho por ellos, los defendía. Pero esta vez no, esta vez estaban perdiendo. Estaban siendo derrotados en frente de los enemigos porque Dios ya no estaba con ellos. Entonces se les ocurrió una buena idea y dijeron: no, pues entonces hay que traer el arca del pacto. Porque el arca del pacto era la presencia de Dios, era símbolo de la presencia de Dios. Fueron a sacar el arca del templo y lo llevaron a la línea de fuego, porque dijeron: pues estos enemigos van a respetar el arca, que es tipo de la presencia del Señor. ¿Y sabe qué pasó? El enemigo prevaleció, les quitó el arca y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Murieron. Y cuando le llevan la noticia a Elí de lo que había pasado, que Israel había dado la espalda en frente de sus enemigos, que les habían quitado el arca y que sus dos hijos habían muerto, la Biblia dice literalmente que Elí cayó. Estoy leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Elí cayó de espalda del banco en el que estaba sentado junto a la puerta y se quebró la nuca y murió, porque era hombre anciano y obeso. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Entonces dice, sigue diciendo el relato, versículo 19. También su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta y próxima para dar a luz, al oír la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se encorvó y dio a luz porque le vinieron sus dolores. Y ella llamó al niño, versículo 21, y ella llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria se ha apartado de Israel. Y dijo esto porque el arca de Dios había sido capturada, y por lo ocurrido a su suegro y a su marido de ella. Hermanos, ese fue el día más oscuro para Israel. Y aprovecho para decir que el día más oscuro para la iglesia es el día que Dios se aparta de nosotros. Es el día que Dios se aleja de nosotros. Porque la presencia, Dios en su omnipresencia está en todas partes. Pero Dios en su presencia manifestada y revelada solamente está donde se le honra. Entonces, el día más oscuro para la iglesia y para cualquier creyente es el día que Dios se aleja, que Dios se aparta, que Dios se hace a un lado para enseñarle a esa persona que es terrible ponerse en contra del Dios Todopoderoso. Elí fue un líder falto de carácter, indolente ante la inmoralidad de sus hijos, y no le importó en nada el altar de Dios y lo que Dios pensara de él. Esto me sacude a mí como líder. Si usted es un líder, usted debe de entender que estamos hablando de cosas tremendas. A mí me sacude como líder. Ahora, pero le dije esto para dejarle saber, porque estamos hablando del poder de la honra. Ver lo que un hombre puede lograr cuando deshonra a Dios, cuando pone los intereses personales por encima de Dios. La tragedia, el dolor, la consecuencia triste que Elí sufrió por causa de deshonrar a Dios. Pero ahora miremos el otro lado de la historia, que esto es lo que yo le llamaría la médula del mensaje de hoy. Miremos el otro lado de la historia, porque de acuerdo al decreto de Dios, toda la descendencia de Elí, del sumo sacerdote, estaba bajo una sentencia de muerte. ¿Recuerda usted que Dios le dijo que ni uno de sus descendientes iba a llegar a viejo, que todos iban a morir en la edad viril? Y si acaso, oiga usted, y si acaso, le dijo Dios, logro dejar a uno de tus descendientes en el altar,
va a ser para llenar tus ojos de lágrimas y tu alma de amargura. O sea, para acabarlo de avergonzar lo que le está diciendo. Pero ahora viene aquí una palabra que deseo con todo mi corazón que usted me preste su mayor atención, porque esta palabra nos va a cambiar la vida para siempre. Después de muchos años, de muchas generaciones, miramos en la Biblia a uno de los descendientes de Elí sirviendo en el altar, y no como una vergüenza como estaba el decreto, sino sirviendo de una manera honorable, sirviéndole a Dios, sirviéndole a los reyes. Entonces, la gran pregunta que yo me hice aquí cuando estaba leyendo este pasaje, debo confesarle que no pude seguir leyendo. Cuando llegué a esta parte tuve que cerrar la Biblia y me quedé meditando, porque este muchacho es uno de los descendientes de Elí, que viene con una maldición generacional por su, no sé si era tatarabuelo, que no pudo honrar a Dios, y había una maldición de parte de Dios sobre su cabeza. Pero ahora lo vemos aquí sirviendo como sacerdote en Israel bajo el reinado de Saúl. Su nombre es Ahías. Miren lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 14 y el versículo 3. Dice en la Nueva Traducción Viviente: entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitod, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. ¿Cómo la ve de ahí usted? Yo me hice una pregunta, se la hice al Señor y me la quiero hacer aquí enfrente de ustedes. ¿Cómo logró Ahías cancelar una maldición generacional? Y esta es la médula de la palabra que vengo a transmitirles hoy, del poder de la honra. Por eso les dije que la honra es la llave que nos conecta con Dios, nos hace disfrutar su favor y todas sus bendiciones. Pero la honra también nos conecta a nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, yo quiero que partamos este día de un principio de carácter lógico. La Biblia no da detalles. Quiero decirles que gasté horas y horas buscando en diccionarios, buscando en comentarios, en enciclopedias, buscando algún detalle más profundo acerca de Ahías. ¿Cómo pudo llegar a ser sacerdote y quebrar una maldición generacional? Porque las maldiciones generacionales existen, hermanos. Usted no me va a dejar quedar mentiroso, que cuando usted va con el doctor, no lo quiero asustar, y lleva un tremendo dolor de cabeza y dice, no, que sabe que este dolor de cabeza está volviendo loco. La primera pregunta que le hacen: ¿alguno en su familia ha tenido problemas psiquiátricos? ¿Sí o no? Si de repente le encuentran un tantito alto el azúcar, la primera pregunta que el doctor le hace: ¿alguien en su familia ha muerto de diabetes o tiene diabetes? Me contó un amigo que fue a Guatemala y recién bajó allí en el aeropuerto, y mira así una cantidad de gente, pero una multitud de personas que está allí, como que estaban repartiendo algo, y dijo, la curiosidad, ¿verdad? Y fue y se metió allí para ver qué es lo que estaba pasando, y era uno de esos curanderos, estaba así haciendo un montón de cosas allí. Dice que quitándole la mala suerte a la gente y bajándole el dinero. Y cuando llegó este pastor amigo mío, llega y se acerca a la curiosidad, como dicen, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y se acerca a ver qué es lo que está pasando. Le dice el adivino el curandero, le dijo: mira, si me das $200, te quito esa sal, porque miro que andas una sal tremenda, te quito esa sal por $200. Y mi amigo le dijo: no, yo te voy a dar $1,000, pero quítame el azúcar, que es el que me está matando.
¿Por qué? Porque usted va a ver que cuando en la familia hay alguien que tiene el azúcar alto, le prohíben el pan a todos, ¿no? Y aquí, Ahías está bajo una maldición generacional. No olvide ese detalle, por favor. Ahías está bajo una maldición generacional. Pero años después lo miramos a él sirviendo en el reinado de Saúl como sacerdote, teniendo el chaleco sacerdotal. Y yo me pregunté y dije, ¿cómo fue que Ahías logró romper esa maldición generacional? Y es ahí donde quiero que tomemos esta palabra con la mayor seriedad posible, porque quiero partir de un principio de carácter lógico, claro, basado o apoyado en la declaración de Dios en primer libro de Samuel capítulo 2 y el versículo 30. En la última parte Dios dijo: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Mire usted que la maldición no era rotunda, porque tenía una puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida? La honra. Diga conmigo, la honra. Dios dijo: yo voy a honrar el que me honre, pero el que me deshonre va a ser tenido en poco. Entonces, aquí es donde yo miro que, claro, partiendo de un principio lógico, porque no tenemos ni en la historia ni en la Biblia nada que nos pueda dar con lujo de detalle qué fue lo que Ahías hizo. Pero simplemente usamos un principio de carácter lógico y ver que, basado en lo que Dios dijo, yo voy a honrar al que me honre y voy a despreciar al que me desprecie. Entonces aquí están mis conclusiones acerca de cómo fue que Ahías logró vencer esta maldición generacional, que es lo que a usted y a mí nos va a ayudar para romper una maldición generacional. Recuerdo que hace unos años me tocó conocer una familia. Eran 7 hermanas y las 7 hermanas eran solteronas. La más joven tenía 47 años y había una de 69 y soltera. Nunca había tenido novio, nunca había pensado en casar. Y muy buenas muchachas, muy trabajadoras, inteligentes, profesionales. Y no es que soy chismoso, pero me quedé pensando y dije: estas mujeres están parecidas, ¿y por qué no tienen ni siquiera novio, no se quieren casar? Y como me logré hacer amigo de ellas, de la familia, un día se me salió los salvadoreños y le pregunté, ¿verdad? Y le dije: oiga, ¿y usted por qué es que no tiene novio? Y lo que ella me dijo es lo que quiero dejarle saber a ustedes. Ella me dijo: no, es que nosotros venimos de una generación que no cree en el matrimonio. Mi abuela murió sola, mi mamá, ella fue la única que no sé cómo fue que rompió todo eso y nacimos nosotros, pero entre nosotros, mire, mi tía, ella está sola, y me empezó a señalar una serie de personas que todas eran solteronas. Entonces como que me hizo clic. Y yo dije: no, aquí hay una maldición generacional. Entonces le dije: mire, aquí hay una maldición generacional y esto se tiene que romper. Y doy la gloria al Señor que nos permitieron trabajar. Trabajamos con esa familia. Y mire, no tomó mucho tiempo y tuve que hacer hasta de Cupido, consiguiendo por ahí a ver a dónde encontraba un galán para ella. El asunto fue que terminaron casándose. Hasta la que tenía 69 se casó. Para que mire que tengo la unción también para hacerle de Cupido. Y aquí están mis conclusiones. Ahías debe de haber usado 4 llaves. 4. ¿Cuántas? 4. Ahías usó 4 llaves que lo llevaron a romper una maldición generacional, y que usted y yo las vamos a usar también. Si acaso usted se familiariza con una de estas cosas, utilícela. Yo ahí me agarré como 2 de estas 4 que le voy a mencionar. Utilícela. La primera llave que Ahías utilizó para romper una relación, o digo, una maldición generacional,
es que Ahías aprendió de los errores de otros, de los errores de sus antepasados. Leí por ahí un proverbio que dice que el inteligente aprende de sus mismos errores, pero el sabio aprende de los errores de otro. Pregunto, ¿qué quiere usted? ¿Ser inteligente o quiere ser sabio? Ahí. Hasta se despertó él. Los inteligentes aprenden de sus mismos errores. Tienes que tropezar para aprender. Tienes que golpearte. Pero el sabio aprende de los errores de otro. Entonces, la primera llave que Ahías utilizó para romper una maldición generacional es que él aprendió de los errores de sus antepasados. Y dijo, no, mi tatarabuelo, ¿verdad? Y mi abuelo fueron deshonestos, deshonraron a Dios. No les importó lo que Dios había dicho y por ende por eso murieron, por eso les vino una maldición. Entonces Ahías dijo, yo voy a cortar con esta maldición. Que fue lo que hicieron las 7 muchachas que le acabo de mencionar. Ellas rompieron y ahora sus hijas de ellas, porque le estoy hablando de una historia de hace 30 años. Ahora sus hijas, hasta sus nietas están casadas. Se rompió la maldición. Entonces Ahías primero, la primera llave que usa es que aprende de los errores de otro. Mi hermano, cuando usted mire a alguien fracasar, agarre la lección, por favor, es gratis. Mire qué fue lo que lo hizo fracasar. Y si usted quiere ser sabio, no dé el mismo paso que dio esa persona. El otro día me estaba diciendo un joven hablando acerca del libertinaje que quiere vivir la gente ahora en la iglesia. Y me dijo el joven, no, es que lo que pasa es que todo el mundo lo está haciendo. Entonces le dije, pero ¿tú quieres ir donde va todo el mundo? No podemos ir donde va todo el mundo, porque si nos vamos allí nos vamos a perder. Entonces Ahías miró la mala conducta de sus antepasados y dijo, yo voy a hacer la diferencia. Yo no sé si quizás estoy hablando a personas que quizás en la familia tú dices, bueno, yo no tengo a ningún familiar que haya surgido en mi familia. Todos no han sido destacados, ni siquiera han terminado la escuela, no han ido a la universidad. Y de repente tú dices, bueno, pero yo tengo que hacer algo para romper esta maldición. No puedes quedarte pensando que porque en la familia nadie se destacó en los estudios, tú vas a hacer lo mismo o tus hijos van a hacer lo mismo. Tú tienes que romper esa maldición. No seguir el mal ejemplo que se ha venido siguiendo como un patrón, sino marcar una diferencia. Y fue lo que hizo Ahías. En primer lugar, el apóstol Juan nos aconseja allí en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Juan, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen, porque quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Esa palabra no aman está dentro del contexto, no honran a Dios el Padre. La segunda llave que utilizó Ahías para romper esta maldición generacional, aquí por favor, aquí estoy todavía. La segunda llave que Ahías utilizó para romper esa maldición generacional, oiga esto usted por favor, Ahías puso a Dios por encima de sus intereses personales. Ahías puso a Dios por encima de sus intereses personales. Él sabía que sus antepasados habían puesto sus intereses personales por encima de Dios y eso no funciona. Mis queridos, déjenme, te voy a hablar con el corazón de padre. Usted no puede esperar prosperar en la vida y poniendo sus intereses personales por encima de Dios. Así no trabaja. Así no trabaja. Si usted quiere prosperar como familia, como matrimonio, como líder, como ministro, si usted quiere prosperar, usted debe de poner a Dios por encima de sus intereses personales.
Claro, eso duele, ¿verdad? Eso duele porque de repente usted dice, bueno, es que I like it, ¿verdad? Esto es lo que quiero. Esto es lo que me ha gustado toda la vida. Pero cuando tú quieres poner a Dios por encima de tus intereses personales, tú vas a negar tu propia voluntad. Y ese es el desafío de la vida cristiana. Ese es el desafío. Porque la voluntad de Dios siempre va a estar opuesta a mi voluntad, porque mi voluntad es pecaminosa. Y no me mire así como, uy, pobrecito el pastor. No, la suya también. La voluntad del ser humano es pecaminosa. Hermano, esta carne lo que quiere es carne. Quiere divertirse, quiere hacer todo lo que le venga a la mano a hacer. El otro día alguien preguntó, si te dieran un solo día, que Dios diga, ¿sabes qué? Te voy a arreglar este día todo lo que hagas no se te va a contar como pecado. Un solo día, ¿qué harías? No, si usted hubiera mirado los ojos de todos, tratando de figurar, ¿verdad? Qué bueno, porque voy a tener un día que no me van a contar pecado, nada de lo que haga. Entonces, Ahías puso a Dios por encima de sus intereses personales. Mateo 10:37, Jesucristo dijo, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Usted escuchó eso? ¿Eso duele, sí o no? Y si eso le dolió, oiga lo siguiente. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Usted ha escuchado a las madres, ¿no? Ay, yo adoro a mis hijos, los adoro. Solamente se adora a Dios. A los hijos se aman, se miman, se cuidan. Pero aquí, mire que Jesús lo está diciendo. Las cosas se ponen tensas aquí. Porque uno ama a sus hijos, hermano. Tú quieres mirarle el lado bravo que tiene una mujer, tócale un hijo. Y más vale que corra recio. Porque se ponen así agresivas cuando le tocas a un hijo. Y aquí dice Jesús, pero si amas más a ese hijo que a mí, dice Jesús, no eres digno de mí. Gracias por ese amén. Los demás pueden decir, ouch, ay, 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 uy, uy, uy. Tercera llave que Ahías utilizó para romper esta maldición generacional. Mire que era una maldición que venía de parte de Dios. No era una maldición que le dieron. No, es Dios el que dijo que ni uno iba a llegar a viejo. Y aquí Ahías, ahora le voy a dar este dato, que este sí es bíblico. Bueno, pero primero miremos que la tercera llave que Ahías utilizó para romper esa maldición generacional es que se esforzó por honrar a Dios con su vida. Diga conmigo, me debo de esforzar para honrar a Dios con mi vida. Eso que usted acaba de decir tiene un peso incalculable. Se necesita esfuerzo para honrar a Dios con nuestra vida. Hoy los adoradores se identifican adoradores por lo que hacen. Hay gente que dice, no, es que yo tengo que tocar la guitarra porque soy un adorador. ¿Quién le dijo a usted que para ser un adorador tiene que tocar la guitarra? No, que es que yo tengo que cantar para ser un adorador. Está bien si sabe cantar, pero ¿quién le dijo que para ser adorador necesita cantar? Y la gente y estoy hablando de gente de altar, está pensando que es adorador por lo que hace. Y aquí, dentro de este particular, miramos que un adorador no es adorador por lo que hace, sino por lo que es. Jesús le dice a la mujer samaritana, ahí en el capítulo 4 de Juan, versículo 23, dice Jesús que Dios es espíritu y que los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad, porque tal es
adoradores, el Padre busca que le adoren. Usted puede ser un tremendo adorador sin ni siquiera tocar un instrumento, sin saber cantar, sin hacer nada, ni siquiera del altar. Usted es un adorador no por lo que hace, sino por lo que es. Entonces, la tercera llave que Ahías utiliza para romper esa maldición generacional es que él se esforzó por honrar a Dios. ¿Le costó? Claro que sí. Hermano, honrar a Dios tiene un precio, y tiene un precio alto, porque tenemos una naturaleza que dice la Biblia que es como un caballo bien alimentado. De esos caballos alimentados que se brincan la cerca y se van al potrero del vecino. Entonces la Biblia dice que esta carne es como caballos bien alimentados que andan tratando de ver a dónde van a encontrar para revolcarse y perderse en la miseria del pecado. Pero cuando tú quieras honrar a Dios, tú te vas a tener que privar de algunas cosas. Y eso ahí se lo dejo a usted, y usted enumere las cosas que se va a privar. Por último, la cuarta llave que Ahías utilizó para romper con esta maldición generacional es que Ahías renovó su mente con la palabra de Dios. Esta última es extraordinaria. Ahías renovó su mente con la palabra de Dios. Hermano, la más terrible pobreza que un ser humano pueda tener está en la mente, la manera de pensar. Porque la manera, déjeme le digo esto, la manera de pensar de una persona determina la manera de vivir. No importa que usted no diga amén, pero es verdad. Nadie puede vivir más arriba de lo que son sus pensamientos. Si usted dice, no, es que yo no puedo porque allí nací en el barrio Los Palotes, allí en la esquinita, ¿verdad? Y en mi familia somos bien pobres, ni fuimos a la escuela, mis papás, mis tíos, mire, todos han sido pobres, nunca hicieron nada. Usted va a morir en esa misma, le voy a profetizar, va a morir así, si usted no rompe eso en su mente. Pero cuando usted se da cuenta que la genética adámica, la genética que traemos de nuestros padres, se rompe con la genética de Cristo, y usted dice, sí, es verdad, yo vengo de una familia tal vez de alcohólicos, una familia de drogadictos, una familia de delincuentes, una familia de gente que nunca hizo nada, pero ahora tengo la mente de Cristo y puedo pensar diferente, puedo romper esa maldición generacional. Aleluya. Y esto fue lo que hizo Ahías. Él renovó su mente con la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 2, dice, ya no vivan como vive la gente del mundo. Me gustó esta versión. Más bien cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Hermanos amados, renovar la mente es lo más hermoso que te puede pasar. Dice el apóstol Pablo, hablando en los Corintios, que usted y yo, por haber hecho de Jesús el Señor y Salvador personal de nuestra alma, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, siendo que, póngase sobre sus pies, por favor, siendo que tenemos la mente de Cristo, entonces, ¿cómo pensaba Cristo? Piense eso. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Qué pensamiento tenía Cristo? Una vez Herodes lo quiso estorbar. Jesús estaba ahí haciendo milagros y sanando a la gente. Y Herodes, el rey, oiga, que era el rey, el hombre que tenía la autoridad para matarlo. El rey le mandó a decir a Jesús que se calmara ya. Tranquilízate, ya aléjate, no hagas nada.
Y Jesús le mandó una misiva a Herodes, al rey, y le dijo: díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a hacer milagros. ¿Cómo pensaba Cristo? Cómo Cristo enfrentaba las tentaciones, cómo Cristo enfrentaba los desafíos, cómo era que Cristo se desenvolvía en su vida. Porque oiga que Cristo, aunque era 100% Dios, Él también fue 100% hombre. Entonces, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, debemos entender que nuestra manera de pensar tiene que ser igual a la manera de pensar de Cristo. Eso quiere decir cristiano. Cristiano no quiere decir religioso. Cuando usted busca la palabra, la raíz etimológica de la palabra cristiano, lo que quiere decir es pequeño Cristo, pequeños ungidos, porque Cristo es ungido, pequeños ungidos, hombres y mujeres que piensan como Cristo, que actúan como Cristo, que caminan como Cristo, que hacen las cosas igual que como Cristo las hacía. De hecho, Jesucristo dijo: las obras que yo hago, ustedes las van a hacer también, y aún mayores van a hacer, porque yo voy al Padre. Queridos, este es el poder de la honra. Este es el poder de la honra. Yo quiero animarlos, terminando aquí, a ustedes en este auditorio y a mis hermanos y amigos que están allí en sus hogares, en cualquier lugar del mundo que nos escuchen. Quiero animarlos en el nombre del Señor a aprender de Ahías. Aprendamos de Ahías. Ahías tenía una maldición sobre su cabeza por causa del mal comportamiento de sus antepasados. Pero él rompió una maldición generacional, porque él honró, se esforzó para honrar a Dios. Él agarró la palabra que Dios dijo: yo voy a honrar a los que me honren, pero a los que me desprecian los voy a tener en poco. Entonces Ahías dijo: bueno, si Dios está diciendo que Él va a honrar a los que le honren, mi trabajo es honrarlo a Él. ¿Cuántos están agarrando el mensaje? Si tú quieres que Dios te honre, vamos a empezar honrándolo a Él. Si quieres que Dios te honre como matrimonio, si quieres que Dios te honre como familia, si quieres que Dios te honre como empresario, si quieres que Dios te honre como ministro, si quieres que Dios te honre en todos los aspectos de la vida, vamos empezando honrándolo a Él, porque hay una promesa de Dios aquí. Dentro de esta maldición hay una promesa, y Dios dice: yo voy a honrar a los que me honran. La Biblia registra que Ahías, del que hemos estado hablando últimamente, sirvió como sacerdote en Israel por toda la trayectoria de Samuel, en el reinado de Saúl y en el reinado de David, el hombre conforme al corazón de Dios. A mí me atrapa esto. Y yo cuando terminé de escribir estas notas, terminé llorando y diciéndole a Dios: Señor, ayúdeme a tener el corazón de Ahías, un hombre que no le importó el decreto de muerte que había sobre su familia. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos habían sido, hermanos, unos malvados que no aprendieron a respetar a Dios, y Dios tuvo que cortarlos. Pero Ahías marcó la diferencia. ¿Qué te parece si este día terminamos esta reunión parándonos valientemente enfrente quizás de una línea generacional, genealógica, que tal vez nos ha marcado? Yo recuerdo recién recibí al Señor, le hice muchas preguntas a mi papá, y después cuando mi papá se fue con el Señor, yo le pregunté a mi mamá mucho acerca de nuestros antepasados, porque a mí me importaba saber quién había sido mi abuelo, quién había sido mi abuela, en qué andaban metidos. Y cuando yo empecé a darme cuenta en lo que esta gente andaba metida, yo me recuerdo que un día tomé un día
entero para estar delante del Señor, buscándolo a Él. Y yo le dije: Señor, tú conoces esta línea generacional. Es una línea despreciable. Gente que se metía en santería, gente que se metía en adivinaciones, que se metía en tantas cosas. Algunos hundidos en el alcoholismo. Gran parte de los ancestros, de los antepasados, murieron de cirrosis porque estaban metidos en alcoholismo. Y yo le dije: Señor, esto se tiene que romper, porque yo creo en el poder de la sangre de Jesús. Y yo no sé si tú conoces la historia de tu familia. Si la conoces, qué bueno. Si no la conoces, yo vengo a decirte hoy en el nombre de Jesús que esa historia se puede cambiar. No importa en qué hayan andado nuestros antepasados, ahora tenemos un ADN de victoria. Tenemos un ADN de triunfo, un ADN puro. Por eso es que la sangre de Jesús no se contaminó con la sangre adámica. Por eso es que Jesús no nació de voluntad de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Porque la genética está en el hombre. Es el hombre el que engendra el tipo de sangre y toda la genética. Por eso Jesús no fue hijo de ningún hombre, fue hijo del Espíritu Santo. Me llama la atención que el apóstol Pedro, en su primera carta universal, el apóstol Juan, primera carta universal, capítulo 3, dice Juan: el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y la palabra simiente, cuando tú lo buscas en el original griego, la palabra simiente que está en ese pasaje es la palabra esperma. De ahí se deriva la palabra espermatozoides. Lo que el apóstol Pedro está diciendo: el que es nacido de Dios no puede pecar, porque el esperma divino está en él. La semilla, la genética divina está en él. Con una nueva manera de pensar, con una nueva manera de actuar, con una nueva manera de hacer las cosas. Y yo quiero hoy, Manantial de Amor y la iglesia que me escuche en cualquier lugar del mundo, que valientemente, si sabes la genética de tus padres, de tus abuelos, está bien. Si no la sabes, este día de todas maneras renuncia a cualquier maldición generacional que pueda estar detrás de ti. Porque hoy, este día, yo vengo creyéndole a Dios con una palabra: que hoy vamos a ser cambiados, hoy vamos a ser renovados, hoy vamos a ser restaurados por el poder de la gloria de Dios. Cierra tus ojos un momentito y vamos a pedirle a Dios que Él pueda hacer el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas, y que este día podamos ser renovados en el poder de su presencia, y que esa genética de maldad, esa genética de pecado, esa genética de alcoholismo, esa genética de cáncer, esa genética de diabetes, esa genética de trastornos mentales, esa genética de tanta inmoralidad, ahora se quiebra en el nombre de Jesús. Porque la genética del cielo ha llenado nuestra vida. ¿Por qué no levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti? Vamos a decir esta oración todos juntos, para también invitar a mis amigos que están allí en sus hogares escuchándolo. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón para que tú lo habites. Lávame, perdóname y permíteme hoy experimentar el nuevo nacimiento. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Renuncio a toda genética de maldad, a toda genética de enfermedad, a toda genética de inmoralidad. Renuncio en el nombre de Jesús y declaro que mi mente y que mi corazón es renovado por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús.
mientras la iglesia aquí sigue adorando al Señor. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo allí en cualquier lugar del mundo que nos estés escuchando, si tú hiciste esta oración, tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, y una nueva genética de victoria ha tomado lugar en tu vida. Te invito a que busques un lugar ahí en la ciudad donde vives para que puedas crecer y conocer más y más de este Cristo maravilloso que nos ha cambiado la vida. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que necesitas saber para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar. Aquí hay una familia, aquí hay un amigo, aquí hay una casa, aquí te tengo una Biblia. Ven y disfrutemos juntos de la gracia del Señor. Gracias por haber estado allí escuchándonos. Si el Señor nos presta vida y no ha venido, aquí vamos a estar el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Te mando un gran abrazo en el amor de Cristo y será hasta el próximo domingo.